Mi nombre es Juan Pablo Luis Bermejo, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Licenciatura de Administración Pública y Ciencias Políticas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y el día de hoy vamos a dar respuesta a una serie de preguntas planteadas en la materia de Estado, Sociedad y Derecho. La primera es: ¿cuáles son los tres grandes proyectos constitucionales de la historia temprana del constitucionalismo regional? Primero, está relacionado con el Imperio Español, un proyecto conservador. El segundo es el que está inspirado en la Revolución Norteamericana, un proyecto típicamente liberal. El tercero, de la Revolución Francesa, un proyecto constitucional radical republicano. Este último es el que se le interpone ante los poderes totalitaristas imperialistas que se relacionan con Europa, donde siempre regía un monarca. ¿Cuáles son las dos marcas de identidad en el constitucionalismo? La primera es el que nos deja el Acuerdo Liberal Conservador a mediados del siglo XIX, relacionado con la repartición de poderes en legislativo, judicial y ejecutivo. Este siempre va a estar inclinado más hacia el poder ejecutivo, donde se basa en la desconfianza hacia la ciudadanía. También el poder legislativo siempre se va a encontrar en dificultades, pues no va a poder ser autónomo de estos dos poderes. Y estos tres siempre van a estar acosados ante el partido con mayor poder, que siempre va a ser representado por el poder ejecutivo. La segunda es la que data a mediados del siglo XX, donde se integran demandas sociales. Esta se va a ver altamente reformada porque estas demandas sociales fueron omitidas durante la primera gran marca de identidad, en donde se van a anexar derechos sociales, políticos y económicos. ¿Por qué se dice que son constituciones de mezcla? ¿Y cuál va a ser su principal tensión? La forma en la que se consolidó la reforma liberal conservador va a ser por ideas que siempre van a ser diferentes, contrarias, pero que al final van a coexistir siendo económicas y políticas. También su principal tensión va a ser en que siempre se va a querer sobreponer una reforma sobre la otra. Y una de sus características es que se anexa la tolerancia religiosa. ¿Cuál es el impacto intraseccional de las reformas de una constitución en relación de lo nuevo con lo viejo? El impacto siempre lo va a recibir las organizaciones de poder dominante al adoptar un nuevo derecho, y estos derechos siempre van a quedar vinculados, los nuevos con los ya existentes, y esto implica persistentes disputas de poder y una nociva competencia. ¿Por qué se acusa en el texto la falta de reflexión o reflexión impropia por parte de los constituyentes latinoamericanos? Eso se debe por actuar mal, al no tener cuidado en los modos en que el pasado puede actuar en el presente. También porque no se hace responsable de los modos en que la vieja constitución va a recibir las nuevas reformas, ya sea por hipocresía, por descuido o por demagogia. ¿De qué forma las viejas estructuras bloquean las nuevas propuestas? La vieja organización siempre va a obstaculizar la nueva integración, la nueva realización de derechos. Y esto va a ser debido a un simple descuido en la redacción constitucional. Estas preguntas están relacionadas entre sí debido a que no se tiene el cuidado, ya sea por demagogia, por hipocresía o por el simple descuido, como ya lo mencionábamos, el simple descuido a la hora de redactar la Constitución. Y esto va a crear un conflicto en la vieja Constitución, pues al querer reformar lo que ya está escrito, siempre se va a querer interponer lo que ya estaba. Y esto nos lleva a que es una mezcla, porque siempre ya estando las nuevas leyes, las nuevas reformas, al querer poner las nuevas, nunca vamos a poder estar en un
en un mismo sentido, en una misma idea, debido a que el poder que ya estaba puesto, los poderes que ya estaban incluidos, siempre van a poner esta obstaculización, nunca van a querer compartir, nunca van a querer estar siendo reemplazadas, pero al final siempre quedan vinculadas, solo se les anexa o se les disminuye a la misma reforma que ya existió. En sí solo se va a modificar las palabras que ya están. La mezcla o el choque es el que vemos cuando se quieren integrar cosas contrarias, como lo veíamos en lo liberal conservador. ¿Cuáles son las salas de máquinas de la Constitución y cuál es su importancia frente a las modificaciones que se le introducen? La sala de máquinas es el núcleo básico de las organizaciones de poder y esa se encarga de darle vida efectiva a las reformas que estamos interesados en incorporar. Juan Miguel Zunzunegui, en su libro Los mitos que nos dieron traumas, nos menciona que la verdad absoluta nunca va a existir. Y esto lo vemos también en su libro que se llama Los mitos de los primeros años independientes, en un apartado donde menciona que la Constitución norteamericana plasmó claramente que eran intolerantes a cualquier religión, adoptando como único dogma la ciencia. Sin embargo, en la Constitución mexicana, de sus primeros años independientes, menciona que es intolerante a cualquier religión que no sea la católica, dejando de un lado la ciencia. En la hora de redactar las constituciones latinoamericanas, estas ideas se van a juntar haciendo las reformas liberal conservadores, donde se le da entrada a la tolerancia religiosa, pero también a la ciencia. Ya no solo es tolerancia a la religión católica, sino a cualquiera. Y esto también desemboca a los roces que hay en los poderes. Esto incluso nos ha llevado a lo que México fue la guerra de reforma, donde se interponen las ideas de ciencia y las ideas religiosas. Pero al final vemos que sí pueden coexistir, y donde dice Juan Miguel Zunzunegui que la verdad absoluta no existe, pues ya lo estamos viendo con estas reformas. Gracias.